Buenas noches con todos. El Observatorio Peruano de Cibercriminalidad les da la bienvenida a la segunda sesión del seminario titulado Aproximación a la Investigación de Delitos Informáticos. Esta segunda sesión estará a cargo de los doctores Jessica Valverde y Martín Cárdenas, maestrandos en ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España. Sin mayores preámbulos, doy la posta a los doctores para que desarrollen la temática de hoy titulada Problemas específicos de la tipificación. Bueno, primeramente que todo, muy buenas noches con todos los presentes. Eh, Buenas noches también, doctora Thais, doctora Jessica Valverde. Agradecer también al doctor Elías Poyas, que en este momento no nos acompaña, pero yo muy agradecido por permitirme compartir en este espacio estos temas que son tan nuevos y relevantes para nuestra actualidad jurídica, ¿no? Para empezar, el tema que abordamos en esta sesión sería pues los problemas específicos en la tipificación de los delitos informáticos. Para empezar, es una problemática muy importante porque nos resumimos a lo que es inicialmente el campo de una investigación que se tiene respecto a este tipo de delito. Nos vamos al inicio, a donde inicia la investigación, que es justamente cómo tipificar o dónde se presenta el problema de la tipificación para que pueda proseguir una correcta o una próspera investigación en respecto a estos tipos de delitos. Es por ello que en esta oportunidad, junto con la doctora Valverde y mi persona quien les habla, vamos a abordar 5 puntos específicos que en nuestra opinión personal son los que más hemos considerado para esta exposición. Ahora, no dejando de lado que pueden existir otras problemáticas que puedan tratar otros especialistas, ¿no? En esta oportunidad voy a empezar con el primer tema, pues, que se señala que es la falta de capacitación al personal fiscal administrativo y policial. Un segundo tema que vamos a abordar es los errores en la calificación inicial de una denuncia. Un tercer tema sería el anonimato como obstáculo de identificación para la persecución del delito. Un cuarto tema que vamos a abordar también es error en la exigencia de la individualización a la parte denunciante. Y el quinto y último tema que abordaríamos sería el problema para diferenciar los tipos penales comunes de los delitos informáticos. Ahora, para empezar, en la siguiente diapositiva, por favor, doctora. Eh, Empezamos, como les decía hace unos minutos, por el inicio de lo que es una investigación, por cómo sentamos o se empieza la investigación, justamente por la denuncia, ¿no? Eh, Todo ciudadano está en la facultad de poder iniciar o realizar una denuncia cuando ha sido víctima de un ciberdelito o un ataque de delito informático. Y si bien es cierto, para empezar, la primera falta sería la capacitación, inicialmente porque actualmente nuestro sistema judicial, empezando por lo que es la policía, falta una mayor capacitación. Y esto porque normalmente casi el 90% de los ciudadanos eh, sufrimos un delito en general, o en este caso un delito informático, acuden primeramente a lo que es una unidad policial a sentar su denuncia, porque es lo más común, lo más práctico, porque un ciudadano en desconocimiento de la norma siempre va a acudir a la policía para poder manifestar, sentar su denuncia y indicar, ¿no?, que ha sido víctima de un delito. En este caso, dentro de lo que es el aspecto de la policía, hay primeramente un ítem importante que tengo en cuenta, que es que no en totalidad nuestro sistema policial, cuando recibe una denuncia, tiene una leve deficiencia en el desconocimiento de lo que es la norma de la ley del delito informático. Pese a que ya la norma se publicó en el 2013 y tuvo una modificatoria en el 2014, nuestro sistema policial para recepcionar una denuncia todavía no conoce en totalidad esta norma especial.
Ahora, un segundo subítem de este problema es inclusive que la policía a veces no sabe recepcionar correctamente lo que es una denuncia. Pues esto va de la mano con lo que mencioné hace unos segundos, porque primeramente si en el desconocimiento de la norma por parte de la policía en algunos aspectos, el poder recepcionar concretamente una denuncia es inviable, porque justamente el policía al desconocer la norma no va a poder recibir correctamente la manifestación del hecho cometido en agravio de la víctima o el denunciante, ¿no? Ahora, un tercer subproblema dentro de este aspecto policial es que no se requieren mayores datos a la víctima o el denunciante, por cuanto cuando la víctima en su momento viene con, digamos, con todo la euforia, el momento de querer denunciar, pese por puesto haber sido una víctima de este delito o de un delito informático, va a manifestar un hecho, pero concretamente el hecho no va a ser recepcionado por el policía, pero va a ser un hecho que de repente no va a tener en muchos aspectos eh, una estructura determinada, un hecho concreto, un hecho entendible, y pues en mayoría de los casos tampoco se le indica al denunciante que proporcione una información más detallada para que pueda coadyuvar a que cuando posteriormente la denuncia sea trasladada a lo que es el aspecto del Ministerio Público, coadyuve con la investigación. Entonces, retrocedemos un segundo diciendo que el aspecto de poder indicar al agraviado que por favor, no, perdón, que en ese momento señale, pues en este caso, la URL, pues para alguien, la URL de la página web en caso de que ha sido víctima, pues de una suplantación de identidad, o en casos de lo que es el field grooming, poder proporcionar la URL de la dirección de Facebook que está atentando contra la menor, o en otro caso, si ha sido víctima de algún delito informático a través de un medio de tecnología o una página, poder dar mayores detalles al inicio para poder agilizar el mecanismo procesal. En la siguiente diapositiva, por favor, doctora, se ve el aspecto de lo que es el sistema de lo que es el aspecto ya del Ministerio Público. Si bien el ciudadano tiene por primera mano poder denunciar ante la policía, también puede acudir a lo que es el Ministerio Público directamente a manifestar su denuncia. Es por ello que también el fiscal presenta unas falencias, que a veces el fiscal eh, en la actualidad no, digamos, tiene una pequeña incongruencia entre lo que es respecto a la poder mm, diferenciar entre la Ley Especial de Delitos Informáticos y el Código Penal, para poder tipificar desde el inicio cuál es el tipo penal adecuado para poder iniciar las diligencias preliminares en la investigación. Pero eso también va de la mano con la realidad de lo que es en el sistema del Ministerio Público, porque en la mayoría de los casos son pues el personal asistente que es los que advierten la noticia criminis y tipifican, pero es el conjunto, el trabajo de toda la institución la que debería estar bien actualizada para poder tipificar adecuadamente desde el inicio el tipo penal. Esto más lo digo porque en cuanto he podido analizar algunos casos que he visto, no en Lima, pero sí en provincias donde justamente hay estos pequeños diferencias entre poder discernir entre cuándo aplicamos el delito, ante un delito, el Código Penal propiamente para delitos comunes y cuándo aplicamos el delito para las delitos informáticos como delito especial. Y pese a que también actualmente ya contamos con una unidad de ciberdelincuencia, pero al ser la unidad de ciberdelincuencia de carácter eh, solamente abarca su distrito judicial, no hay una totalidad para que pueda abarcar a nivel como cobertura nacional. Un último, la siguiente diapositiva, por favor, doctora. El último aspecto ya es lo que es la denuncia propiamente de lo que es el propio ciudadano ejerce su potestad y presenta su denuncia ante el Ministerio Público de manera escrita o ahora, bueno, cuando estuvimos en la época de la pandemia, de manera virtual, ¿no? Pero esto tiene una falencia porque el ciudadano es un desconocedor de la norma, propiamente no es un erudito en el derecho, entonces simplemente va a esbozar
en el contexto de su denuncia un hecho de repente no concreto, de repente tampoco no tipificado adecuadamente, y pues va a tomarle un poco más de labor inclusive al fiscal o al operador de justicia para poder tipificar adecuadamente el tipo penal o encauzarlo en el tipo penal adecuado para poder, para que para que la denuncia prosiga con la investigación completamente y correspondiente. Un segundo, el otro, segundo tema, siguiente diapositiva, doctora, es que ah, justo solamente saco antes de continuar con el segundo problema, una reflexión que decía el doctor Caro Martínez, que nos habla que las nuevas tecnologías conllevan a una gran cantidad de información, y justamente esa es la información que es vital para el desarrollo de las nuevas tecnologías en toda institución. Es por ello que la información desde el inicio, en primera mano, que es propiamente proporcionada eficientemente, va a coadyuvar a cualquier operador de justicia a desarrollar una perfecta labor investigativa o coadyuvar con correcto desempeño de función y labor. Siguiente diapositiva, doctora. Ahora, tenemos lo que es en este aspecto el error en la calificación inicial de la denuncia. Acá, si bien es cierto, la calificación está comprendida en nuestro Código Procesal en el artículo 334, el cual señala que pues, el fiscal puede no continuar con la investigación y indicar no procede a formalizar y continuar con la investigación cuando advierte que pues, no hay el hecho de por sí no constituye un delito de por medio, o no lo causa para poder iniciar diligencias preliminares iniciales. Un siguiente diapositiva. Y justamente, como muchos de ustedes, doctores, ya de repente conocen esta sentencia del tribunal, que habla justamente de lo que hay que tener en cuenta para poder, pues, bueno, al menos lo que somos la parte del Ministerio Público, poder archivar, discernir entre lo que es un archivo liminar y un archivo definitivo, ¿no? O el término que se utiliza, que es el no al lugar para formalizar, y el no haber mérito para formalizar, que son muy diferentes, pero sin embargo, al inicio los fiscales lo utilizamos para pues indicar preliminarmente que un hecho no constituye delito, y consecuentemente cuando sí se ha aperturado delito y se han iniciado diligencias, utilizar el término de no haber mérito para formalizar, puesto que no hay elementos de confusión. Pero esa es una parte que no se centra solamente en el aspecto inicial de que el hecho de por sí, si no constituye delito, no, la mayoría de los casos que he podido analizar en mi experiencia, los han archivado liminarmente justamente por el tipo de delitos informáticos. Una siguiente diapositiva, doctora. Y justamente aquí hay una pequeña diferencia inicial, porque si bien es cierto, manejamos lo que solamente es el Código Penal, y paralelamente manejamos lo que es la Ley de Delitos Informáticos con su modificatoria actual. Son dos normas muy distintas, pero son muy pocos los operadores de justicia que sí están conscientes de que en realidad se puede tipificar un delito para cada norma en específica, ¿no? Es por ello que inclusive, siguiente diapositiva, por favor, doctora. En España se maneja muy diferente, porque es una comparativa, porque en Perú, si bien es cierto, manejamos dos normas muy distintas. En España, en la BOE, que es el Código Español, la mayoría de repente ya lo conoce, es un compendio general de la norma. En España prácticamente, hasta donde he podido ver, eh, ya los delitos informáticos están consolidados prácticamente en un solo cuerpo normativo. Es por ello que no hay forma de que uno pueda alegar un desconocimiento, porque prácticamente la norma está consolidada en un solo cuerpo normativo, como he dicho, y es más detallado inclusive que nuestra propia ley, porque abarca inclusive ítems más desarrollados de lo que es
el delito, el delito informático, abarca ya temas más minuciosos en los que son ya la aplicación propiamente con la tecnología que manejan para la persecución del delito. Inclusive allá en España, pues tratan lo que son pues el simplemente, por no ir más allá de un ejemplo, el poder, el acoso. El acoso es simplemente mirar el Facebook de otra persona, eh, constituye una invasión a la intimidad de otra persona prácticamente, aunque suene un poco novedoso, pero la mayoría, si ustedes leen, pues, el código lo señala en algunos aspectos. Hay ciertos límites en los que en los delitos informáticos que ya para nosotros de repente puede ser un poco absurdo todavía, porque no hemos desarrollado unos puntos, pero sí en el cuerpo español son un poco más minuciosos por el cuidado de la información, el aspecto de cuidar la información personal, a que no cualquiera creo, tiene acceso a la información, así sean las redes sociales, que son de por sí medios públicos, entonces la red social es pública, pero hay aspectos que sí son privados. Siguiente diapositiva, doctora, por favor. Ahora, cuando hablamos de que hay un aspecto importante también que desarrollo, que he visto, que es cuando vemos el anonimato. Yo resalto algo que leí justamente al doctor Víctor Raúl Espinosa Calderón en su libro, que me parece muy interesante, Los delitos informáticos, donde él precisa inclusive que el anonimato es un factor importante en la tipificación, porque en la mayoría de sus casos, si la mayoría ha visto, como de repente yo he visto y ustedes también, la mayoría de los delitos informáticos siempre en las investigaciones se aperturan de manera anónima, es decir, se aperturan contra los que resultan responsables. Y esto sucede porque obviamente una víctima de un delito informático siempre no va a conocer a su agresor, va a ser anónimo, inclusive alguien que sufre lo que es la suplantación de identidad o inclusive un delito de till grooming, porque inclusive la cuenta que se utiliza para poder contactar con la menor agraviada puede ser falsa, o sea, ni siquiera hay una identidad concreta para poder determinar, ¿no? Y es justamente este problema porque a veces se le pide en algunos archivos liminares que he podido leer que se le exige a la víctima el poder brindar identificación, pero es inviable que se le pueda pedir desde el inicio a una persona que determine quién es su agresor, a menos en este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, no puedo ir más allá de eso porque ese tema le compete a la doctora Valverde. La siguiente diapositiva, por favor, doctora. Ahora, doctora, creo que ese es un tema de usted, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, he concluido en esta parte. Doctora, le cedo la palabra, por favor. Buenas noches con todos. Doctora Camargo, buenas noches. Doctor Cárdenas y todos presentes, buenas noches. No sé si me visualiza muy bien o... Sí, doctora, adelante. Siga. Sí, uno de los errores que hemos advertido al analizar algunos casos en nuestra experiencia conjuntamente con el doctor Cárdenas fue el error en la exigencia individual, en la individualización de la parte denunciante, ¿no? Muchas veces las partes son las que interponen la denuncia, pero la fiscalía al momento de analizar o al momento de calificar la denuncia exige que dentro de su denuncia, dentro de los hechos de la denuncia, se identifique al presunto autor. Y no es así, porque todos los delitos en su mayoría, en los delitos informáticos son contra los que resultan responsables. Entonces, a las partes denunciantes, nosotros no podemos exigirles que individualicen al presunto autor. No podemos, porque ese es la fiscalía, el papel, ¿no? Ese papel tiene la fiscalía de poder investigar y a través de la investigación individualizar al presunto autor. No podemos exigirle a las denunciantes porque ellos ya cumplieron con el hecho de denunciar.
Eso ya es un trabajo ya bastante grande, creo, en lo que son delitos informáticos, ¿no? Justamente no, acá las diligencias preliminares, el artículo 338 contiene, pues no, toda denuncia debe contener la identificación de la denunciante, una narración detallada y veraz de los hechos, y de ser posible, la individualización del presunto responsable. Es decir, no podemos nosotros exigir que al momento de denunciar a la parte denunciante que necesariamente tiene que poner, individualizar al presunto autor, ¿no? La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal, se sentará en el acta respectiva, ¿no? En ambos casos, si el denunciante no puede firmar, se limitará a colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta acta del impedimento. Es decir, o sea, hay dos formas de poner la denuncia, ¿no? De que las partes o los denunciantes pueden interponer una denuncia. Una es ante la policía, como bien ya indicó el doctor Cárdenas, mejor dicho, ante la divindad, ¿no? Es la institución adecuada para interponer la denuncia, ¿no? Ante la divindad, y luego creo que también se interpone una denuncia ante la División de Estafas y otras defraudaciones, cuando se tratan de aquellos delitos que provienen o tienen el tipo penal de estafa. Y otro es que las partes también interponen sus denuncias ante el Ministerio Público, a través de su escrito o simplemente se acercan a las fiscalías que están de turno y de manera verbal interponen su denuncia. Y entonces ahí no se les puede exigir a ellos, a aquella parte que tal vez no pueda firmar, sino que simplemente coloquen la huella digital, ¿no? Y ahí no se exige, pues, en cuanto a la formalización, sí, por ejemplo, cuando ya la fiscalía, cuando ya se comunicó el hecho a la fiscalía, entonces la fiscalía analiza, califica la denuncia si el hecho constituye delito, lo tipifica en un artículo, sea fraude informático, child grooming o acceso ilícito o suplantación de identidad, ¿no? Lo tipifica el hecho ilícito y inicia la investigación preliminar. Del acopio de las investigaciones preliminares es que posteriormente, o sea, del resultado de las investigaciones, el fiscal, si tiene resultados, si tiene individualización del presunto autor, puede formalizar la denuncia. Si en caso no tiene individualizado el presunto autor, también puede archivar el caso, porque conforme ya indicó el doctor Cárdenas en un artículo anterior, acá, el Tribunal Constitucional dice, ¿no? En su sentencia 2508-PHC, deja entrever, pues, ¿no? Que cuando constituye delito un hecho y cuando no constituye. Si de los hechos analizados primigeniamente el hecho no constituye delito, entonces será no al lugar a formalizar denuncia penal. Si de los hechos analizados advertimos que sí constituye delito, entonces iniciamos investigación. Investigamos el hecho y finalmente cuando ya recabamos los resultados de investigación y si no logramos individualizar al presunto autor, es cuando nosotros declaramos no haber mérito para formalizar la denuncia penal. Y no inicialmente, porque en muchos casos que he analizado personalmente con archivo preliminar, las fiscalías que han archivado los casos han indicado, ¿no? No haber mérito para formalizar denuncia penal de manera preliminar. Y entonces,
ese archivo para mí estaría en un error, porque si bien no he iniciado una investigación preliminar, yo no puedo archivar un caso de esta manera, ¿no? Con no haber mérito para formalizar, sin haber iniciado una investigación. Eso es lo que justamente es el requisito, ¿no? Para formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Otro problema que hemos advertido es que no sabemos diferenciar entre los casos comunes y los delitos informáticos, porque los casos comunes son ya casos existentes, ¿no? Pero en cuanto a delitos informáticos, son netamente cuando son delitos informáticos, se cometen a través o con el uso del Internet y tecnologías de la información y comunicación. Y entonces, si el hecho que las partes denuncian, por ejemplo, ¿no? Si el hecho de que la parte denuncia no se ha hecho con el uso del Internet y tecnologías de información, entonces no estamos hablando de un delito informático como el fraude informático, suplantación de identidad, sino que tiene que darse ese supuesto, ¿no? El hecho ilícito para que configure el delito informático tiene que hacerse necesariamente con el uso del Internet y tecnologías de la información. Entonces vamos a diferenciar acá algunos casos prácticos que yo he traído para hacer alguna diferenciación sobre esto, ¿no? El caso 1 dice: Rosario es una adolescente que acaba de cumplir 13 años el 1 de julio del año 2021. En la misma fecha fue contactada por Roberto, de 25 años, a través de Facebook, quien aprovechó para saludarla por su cumpleaños y entablar una amistad con ella, siendo que los primeros 4 meses del año han chateado por Messenger y han intercambiado fotos, audios y videos familiares, amicales, sociales. Luego de varios meses, Roberto se ha ganado la confianza de Rosario y la cita para que se conozcan personalmente en un centro de diversiones, donde además de intercambiar regalos de Navidad, le pide que le mande fotos suyas desnuda cuando esté en la ducha y le propone que se vayan a un hotel que se encuentra cerca del lugar. Como ya mencioné, ¿no? Que para que configure el delito informático, el delito cibernético o ciberdelito, tiene que hacerse necesariamente la proposición mediante el uso del Internet, tecnologías de la información y comunicación. En este caso, Roberto de 25 años contactó a Rosario, de 13 años, si bien por el Facebook. Sin embargo, la proposición que Roberto le hizo a Rosario no fue con el uso del Internet, información y tecnologías, es decir, o sea, un celular, una laptop, una computadora, sino que la citó a un lugar, a un centro de diversiones, donde le solicitó que le intercambiaran, aparte de intercambiar regalos, le solicitó unas fotos suyas desnudas. Y le propone además ir a un hotel. Entonces, la solicitud que le hace Roberto a Rosario es en forma física, de forma presencial. Entonces, ¿cómo calificaríamos nosotros este hecho? ¿Constituiría el delito de child grooming o el delito previsto, child grooming, ¿no? Doctrinalmente propuesto doctrinalmente el delito como child grooming, pero está previsto en el artículo 5 de la ley 30.096. Y entonces este hecho, personalmente para mí, no configuraría ese delito, ¿no? Porque la proposición se hizo de forma física y no a través del uso de Internet y medios tecnológicos, ¿no? En el caso 2,
Daniel, de 45 años de edad, utilizando la cuenta de Facebook y el perfil de su hermano Mario, de 15 años, contacta a Roberta, de 13 años de edad, a quien luego de haberse ganado la confianza le solicita que prenda su cámara y se deje ver desnuda mientras se baña, accediendo a ello Roberta, con la creencia de que quien le solicita era su amigo, procediendo Daniel a realizar capturas de pantalla de todo el desarrollo de la videollamada. Este hecho, ¿cómo lo calificaríamos? ¿Cómo calificarían ustedes este hecho? ¿Constituiría el delito previsto en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos? Tal vez un voluntario que quiera colaborar conmigo. ¿Nadie? La doctora Riate ya ha levantado la mano, doctora Jessica. Sí, ahí tenemos una Sí, voluntaria. ¿Qué Doctora tal, Riate. doctora? Buenas noches. ¿Puede escucharme con normalidad? Sí, yo lo puedo escuchar, doctora. Sí, Muchas gracias. justo tengo a la mano como tal la ley 396. Tenía unas dudas con respecto si sería como tal la suplantación de identidad. No sé, no veo tipificado como tal la suplantación de identidad de un niño o algo, pero veo también el artículo de proposiciones de connotación sexual, si no mal me equivoco. Si estaría de acuerdo a esas figuras con respecto a sus delitos cibernéticos, ¿no? Informáticos. Claro, doctora, usted tiene razón porque Daniel tiene 45 años, ¿no? Justamente lo contactó a Roberta a través del Facebook, mejor dicho, usando el Facebook de su hermano Mario, de 15 años. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una suplantación de identidad previsto en el artículo 9, si no me equivoco, de la Ley de Delitos Informáticos. Sí, correcto, doctora. Sí, en el artículo. Y entonces, en cuanto a la proposición que le hace Daniela Roberta, también lo hace con el uso de Internet, ¿no? Y por medio de Messenger, por una videollamada. Y entonces sí estaríamos configurando el delito previsto en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. Entonces estaríamos hablando de un concurso de delitos, ¿no? Previsto en el artículo 5, doctrinalmente previsto de manera internacional child grooming y suplantación de identidad, ¿no? Porque este sujeto, para contactar a Roberta, usó el usuario, el Facebook de su hermano, ¿no? Entonces ahí sí configuraría el delito de child grooming y además configuraría el delito previsto en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos, suplantación de identidad. Porque correcto, muchas gracias. eso es lo que debemos entender al momento de calificar las denuncias, ¿no? El caso 3. Eustaquio Fernández Mendoza se tiene que el día 29 de diciembre del año 2017, aproximadamente a las 8:15 horas, habría hecho uso de su tarjeta de débito del Banco Continental. No sé si la puedo hacer más chiquito esto. No logro ver una parte. Del Banco Continental, creo que es en el Bolívar de Asia Cañete, realizando 3 retiros, siendo el primero de ellos por la suma de 7.000 soles, el segundo por la suma de 7.000 soles y el tercero por la suma de 500 soles. El denunciante refiere que no reconoce los retiros antes descritos. Entonces, en este caso estaríamos hablando de algún delito de fraude informático. ¿Alguien que quiera intervenir, por favor?
¿O qué delito estaría configurando este hecho? ¿Un voluntario? Ahí el doctor Roger Quispe Alegría ha levantado la mano para ayer. Doctor Roger, por favor. Buenas noches, doctora Jessica. Le saluda Roger Quispe Alegría. Muchas gracias. Con los datos que ha proporcionado, considero pues que desde una perspectiva, análisis rápida, hay una sustracción, digamos, de monto económico, ¿no? En tal caso sería el famoso hurto sistemático. Pero sin embargo, también para que podría el sujeto activo, en este caso, para que pueda, digamos, sustraer o transferir este monto económico, necesariamente ha utilizado o ha ingresado a un sistema o ha utilizado un medio o ha alterado, en este caso, un sistema, digamos, financiero o bancario para fines de lograr. Entonces, por ese dato, viendo por ese lado, también estaríamos, en efecto, frente a un fraude informático. Tanto más todavía que esto se ha generado, pues, un perjuicio en un tercero, como sería el propietario de la cuenta bancaria. El tema es que yo tengo una experiencia en este caso, ¿a quién consideramos como agraviado, no? Porque si se trata de un fraude informático, en tal caso, cuando se introduce o cuando se ingresa ilegítimamente a ese sistema, en tal caso ese sistema no le correspondía, que te digo, en este caso a Eustaquio Fernández Mendoza, no le correspondía a la entidad bancaria o la entidad financiera. Entonces, sería netamente por ese lado, si lo configuramos como fraude informático, el agraviado sería la entidad bancaria o la entidad financiera. Pero si vamos por el hurto sistemático, ahí sí, ya no sería la entidad bancaria el agraviado, sino sería Eustaquio Fernández Mendoza. Entonces, me parece con los datos que usted ha proporcionado, consideramos que también hay la posibilidad de ser fraude informático o en tal caso hurto sistemático. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Claro, en este caso debemos tener en cuenta, ¿no? Y claro, tenemos que darle una lectura bien clara al artículo de fraude informático y analizarlo, ¿no? Porque para que se configure el delito de fraude informático, tenemos que hacer necesariamente el uso del Internet y medios de comunicación como un celular, una laptop o una computadora, mediante el cual yo pueda hacer, por ejemplo, una transacción a una cuenta de un tercero. O puede hacer una compra a través de Internet, tal vez en las tiendas Saga, Ripley, o otras tiendas que me permiten realizar compras por Internet. Entonces, en ese hecho yo estaría hablando que sí se configuraría el delito de fraude informático. Pero en este caso, estaríamos hablando solamente de un hurto. Hurto agravado. ¿Por qué? Porque si bien el señor Fernández se hizo uso de la tarjeta del señor Fernández, ¿no? Con el cual hicieron un retiro en un banco, en un cajero automático, de manera física. Si bien ese instrumento está conectado tal vez a Internet propio del banco, a energía eléctrica, pero no constituiría el delito de fraude informático. Porque en el fraude informático nos piden que nosotros introduzcamos, a ver, vamos a ver un ratito lo que es el fraude informático, ¿ya? El delito en sí. Voy a salirme un ratito de acá para analizarlo mejor. Sí, tengo por acá. No.
A ver. Fraude informático. Ya tenemos una modificación también, ¿no? Acá. Dice, el que deliberada e inteligentemente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Entonces, necesariamente este diseño, introducción, alteración, debe ser con el uso de Internet, con el uso de medios tecnológicos como una computadora, una laptop y un celular, que mediante el cual el autor pueda sustraer o puede hacer retiros o transacciones, ¿no? Ahí configuraría el delito de fraude informático, en mi opinión, pero la mayoría puede opinar de distinta manera, ¿no? Pero esa es la opinión que yo doy. Doctora, si me permite, para corroborar efectivamente lo que usted acaba de decir, yo también estaría de acuerdo con lo que usted dice y podría poner como ejemplo, por ejemplo, el cambiazo de tarjeta, ¿no? Cabe la posibilidad de repente que esta persona pueda haber sido víctima de cambiazo de tarjeta y no se ha dado cuenta, y el delincuente posteriormente ha hecho uso de su propia tarjeta para retirar los depósitos que dice el caso, ¿no? Claro. En este caso es el del cambiazo de la tarjeta para que configure el delito de fraude informático. Tal vez el imputado o el presunto autor tendría que hacer compras por Internet, ¿no? Hacer una transacción haciendo el uso del Internet y las tecnologías de la información, como es un celular, ¿no? O una laptop. Claro, pero en este caso sería el delito contra el patrimonio de la modalidad hurto agravado, como usted ha manifestado. Hurto agravado, así es. En este caso. Acá tengo otro caso. El denunciante Juan Pérez refiere que el día 6 de enero del año 2018, a las 14 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, procedió a ingresar a la página del Banco BBVA Continental a través de su teléfono celular, con la finalidad de verificar su estado de cuenta en su tarjeta de débito. Sorpresivamente, todo que el día 4 de enero del año 2018 habían realizado 2 transacciones de dinero, siendo uno 850 soles y otro de 50 soles, transferidas a su cuenta, a su tarjeta de débito del Banco Continental, ocurriendo que en esta última tarjeta dichas transacciones habían hecho retiradas. En la parte de acá, ¿alguien me puede ayudar cómo puedo mover este de acá? Si se puede mover. Ya. Voy a hacer lectura de nuevo, por favor, ¿ya? El denunciante Juan Pérez refiere que el día 6 de enero del año 2018, a las 14 horas con 40 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, procedió a ingresar a la página del Banco BBVA Continental a través de su teléfono celular, con la finalidad de verificar su estado de cuenta en su tarjeta de débito, sorprendiéndose toda vez que el día 4 de enero del año 2018 habían realizado 2 transacciones de dinero, siendo estas de 850 soles y 50 soles, transferidas a su tarjeta de débito del Banco Continental, ocurriendo que esta última tarjeta, dichas transferencias habían sido retiradas, transferencias y retiros que no realizó de ninguna manera de sus 2 tarjetas de débito del referido banco, desconociendo los posibles autores, ¿no? En este caso, ¿alguien puede brindarme cómo calificamos el hecho? ¿Ante qué delito informático estaríamos?
Un voluntario, por favor. Miguel. Doctora Jessica, Doctora, la doctora Dayana. Giselle. Dayana ha levantado la mano. Dayana. A ver, doctora Dayana. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, doctora Dayana, por favor. Sí, a ver, no estoy segura, pero creo que podría ser fraude informático. O sea, me estoy guiando más que todo por el hecho de que al momento que él ingresa a revisar en la página del banco, han realizado una transferencia. Eso quiere decir que o sea, han obstruido como que los medios de seguridad que él tiene, y entonces al interferir y pasarlo a otras cuentas, como creo que el término era introducir a través de un medio tecnológico, que Claro. en este caso es a través, creo que es de su tarjeta de débito. Ujú. Y, o sea, desde por esos dos supuestos, esas dos características, es que podría irme Fraude por ese informático. Sí, ¿Sí? sí, aunque no estoy tan segura, pero podría decir eso. Gracias. Muy bien, doctora Dayana, muchas gracias por su participación. Sí, efectivamente, estaríamos en este caso frente al delito de fraude informático, toda vez que desde la tarjeta del señor Juan Pérez, sí se realizaron transacciones de dinero, ¿no? Transferencias a su tarjeta de débito, sí estaríamos frente al delito de fraude informático, en este caso. Bueno, si alguno más quiera compartir algunos hechos que podamos analizar y calificar el hecho y encuadrar en alguno de los tipos penales de los delitos previstos en la ley de delitos informáticos, me gustaría escucharlos. Doctora, buenas noches. Adelante, doctor. Siga. Roberto, por favor. Bianca. A ver, por favor, Bianca tiene la palabra. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me puede escuchar con normalidad? Sí, la puedo. Sí, doctora, tenía una pregunta con respecto a los delitos cibernéticos que últimamente, bueno, se vio, por ejemplo, de los links que a alguna persona le puede llegar con respecto a diferentes tipos de oferta, ¿no? Tenía una duda con, por ejemplo, que una persona acceda y en un principio parezca una página confiable y luego después te aparezca un anuncio que se realizaron, bueno, proporciones información como el tema de los bonos, por ejemplo, que se vio, que de repente proporciona simplemente tu DNI y podría darse ciertas transferencias desde tu banca móvil, por ejemplo, ¿no? Desconocidas para ti. Sin embargo, simplemente proporcionaste una información básica como el DNI en una página que tú consideraste confiable en un primer momento, ¿no? ¿Cómo se podría tipificar ese tipo de delitos? Era mi duda. Claro. En este caso estaríamos hablando de delitos de estafa, ¿no? Previstos en el artículo 96, 196 y 196A, creo, en cuanto a los agravantes, ¿no? Porque esas proposiciones que hacen a través del uso de mensajes, a veces siempre somos objetos de que en algún momento nos envían a través de correo, WhatsApp, un mensaje de texto, ese tipo de información, ¿no? De que no,
te has ganado un bono o te has ganado un auto y para que puedas recoger el vehículo tienes que depositar un tanto de dinero, ¿no? O simplemente te envían un mensaje al cual tú tienes que ingresar y al darle clic y llenas tus datos, ¿no? Y con eso te sustraen la información. Entonces, frente a eso, nosotros no estaríamos calificando un delito como fraude informático, sino estaríamos frente a un delito de estafa. Phishing creo que es, si no me equivoco, lo denominan este tipo de delitos. Sí, correcto, doctora. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. ¿Me permite? Sí, claro. Buenas noches, doctora. Sí, respecto al casito anterior, al caso número 3, bueno, me quedaron algunas dudas. Lo que pasa es que, bueno, yo le doy otro tipo de interpretación, ¿no? Bueno, lo básico que hay que resaltar que, bueno, en el fraude siempre tiene que haber ese perjuicio económico contra la persona agraviada, pues, ¿no? Y siendo uno de los medios delictivos en la cual nuestro artículo 8 nos menciona de la introducción, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo considero que eh, eh, en el caso número 3 no ha habido no ha habido un contacto virtual o mediante el uso del Internet, ha sido físico, pero en este caso este delincuente pues ha introducido la tarjeta física de la persona agraviada, ha introducido la banda magnética, pues, ¿no? Al sistema informático de la entidad financiera, causando el perjuicio económico de esta persona agraviada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el fraude informático se puede dar de forma virtual o de forma física, ¿no? Ya introduciendo estos datos. Si es de forma virtual, obviamente que se introduce los datos numéricos, el CCV, la contraseña en el sistema informático del banco. Pero si es de forma física, bueno, con la tarjeta o con el pago sin contacto o con un POS, ¿no? Causando ese perjuicio económico. Bueno, ese es desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi opinión personal, ¿no? Usted Claro. sabe que, bueno, hay diferentes formas de interpretación y, bueno, quería comentarle, bueno, cómo era mi forma de pensar. Claro, ¿usted considera que este delito para usted tipifica el delito de fraude informático? Sí, sí, doctora. Más que todo, bueno, por lo que le mencioné, pues, ¿no? La introducción, ¿no? de la tarjeta física, ¿no? De la banda magnética de la tarjeta al sistema informático del banco, que vendría a ser, pues, el ATM, ¿no? Donde está retirando ese dinero, pues, ¿no? Claro, es válido la opinión, pero en este caso, pues, usted mantiene su posición, yo también puedo mantener la mía en cuestiones de que los tipos penales son claros, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los delitos informáticos, cuando se hacen con el uso del Internet, ¿no? Exige para su tipificación correcta que se tiene que hacer el uso del Internet y los medios tecnológicos como el celular, la laptop y una computadora, ¿no? En este caso, un ATM, si bien es un medio tecnológico del banco mediante el cual el sujeto realizó el retiro, pues estaríamos hablando de un delito de hurto agravado. ¿Alguien más quisiera intervenir con alguna duda? Tal vez un caso. Profesora, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Aló? Sí. ¿Roger o Reategui? ¿Reategui? Sí, doctora. Me surgió una duda con respecto a lo que había señalado. Con respecto al caso de la grabación y la suplantación, creo que fue en el caso 2. Bueno,
Si bien es cierto, la agravó el señor, suplantó la identidad del menor, pero podría también atribuirse otro delito con respecto a la posesión de pornografía infantil, puesto que sería una menor de edad, en este caso en específico. Otro delito que añadir. No, serían entre dos tipos penales porque estaríamos hablando, a ver, vamos a analizarlo mejor con la norma. El artículo 8, ¿no? Fraude informático, dice, el que deliberada e inteligentemente procura para sí o para otro un provecho ilícito, en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el no, perdón, esto sería lo que es el fraude informático. A ver. Sí, me refería con artículo 5 sería, un ratito por favor. Infantil. Sí, esto sería, este de acá. Artículo 5. Proposición a niños, niñas o adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Este sería el caso que vimos. Él dice, ¿no? El que a través de internet u otro medio análogo contacta a un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, en el caso que vimos, ¿dónde está el caso? En este caso 2 que vimos, Daniel, ¿no? De 45 años de edad, utilizando la cuenta de Facebook y el perfil de su hermano, Mario, de 15 años, utilizando la cuenta de Facebook de su hermano, estaríamos hablando sobre una suplantación de identidad prevista en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. Contacta a Roberta de 13 años de edad. Está dentro del tipo penal que estipula, ¿no? En el artículo, acá lo tengo creo, sí, acá está. El artículo 5, ¿no? Por posesión de niños. El que a través de internet, otro medio, contacta a un menor de 14 años. Justamente en el caso 2, tenemos que la menor, Roberta, tiene 13 años. Cumple con el rango etario. A quien luego de haberse ganado la confianza, le solicitó que prenda su cámara y se deje ver desnuda mientras se baña. Acá en el hecho dice, ¿no? Para solicitar u obtener el material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él. Justamente lo que en el hecho 2 estamos analizando, ¿no? A Roberta. Quien el señor Daniel le pide, ¿no? Y le solicita a través de Messenger, de videollamada de Messenger, se deje ver desnuda mientras se esté bañando. Entonces estaríamos hablando del delito previsto en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. Y cabrían solamente esos dos delitos ahí en concurso, ¿no? El delito de proposición de niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos y el delito de suplantación de identidad previsto en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. ¿Alguna otra duda, doctora? Ninguna, doctora, muchas gracias. Doctor Manuel Talaverano, Travesaño, mejor dicho, perdón. Sí. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí lo logro escuchar. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Saluda a Manuel Travesaño, bueno, especialista en términos informáticos.
Doctora, no me quedó claro en una parte donde usted menciona de que el phishing no es considerado delito. O sea, usted menciona esa parte No, que no, no, el yo phishing no, es yo no. considerado. Sí, usted menciona el phishing es considerado delito, mencionó en una parte de su No, ponencia. el phishing estaría considerado dentro de los delitos de estafa y no como fraude informático. En ese caso, cuando realizan, por ejemplo, el término phishing o el término smishing, que utilizan un equipo celular para poder hacer contacto con diversos cibernautas, ¿no estaría utilizando ya equipos, en este caso un equipo celular que está dentro de un equipo considerado como tecnología de la información? Entonces, ¿por Claro, qué se consideraría como estafa? O sea, eso es lo que la no me queda cuestión muy es claro. que en el delito de fraude informático no hay engaño. En cambio, en este caso del delito de estafa sí lo hay. Y cuando el agente envía mensajes a través de textos al Messenger o, o Facebook, utiliza media el engaño, ¿no? Entonces, es una forma, es una modalidad del delito de estafa. Ahora vamos a verlo el delito de estafa acá un ratito. Y lo vamos a comparar con el delito, lo que es delito informático, de fraude informático. Doctora Jessica, disculpe. ¿Sí? Sí, bueno, es que en realidad lo que es el phishing, de esa modalidad, pues, o esa técnica que utilizan estos ciberdelincuentes, de phishing se puede tanto cometer tanto el delito de estafa como el de fraude, pues, ¿no? Creo que para Claro. ambos encajaría, ¿no? Es de acuerdo cómo se ve el contexto, pues, ¿no? Como dice El usted contexto también. y el uso es decir, ¿no? Si de por medio de eso han, han extraído los datos de la tarjeta del agraviado, entonces con eso han realizado una compra por internet o una transferencia, entonces estaríamos hablando de un delito de fraude informático. Pero si solamente se han obtenido los datos, entonces estaríamos hablando de un delito de estafa. Correcto, gracias, doctor. 196. Una preguntita, disculpe. ¿Sí? Eh, sí, ¿aló? Sí, lo escucho. ¿Aló? Sí, ¿Sí, me escucha? lo que se refiere quizás sí, quizás habría que definir los términos, ¿no? Porque fraude informático está referido a datos y a sistemas, ¿no? Entonces, se trata de que es una introducción, pero trabajando con esos elementos, con los datos y con el sistema, y el sistema entendiéndolo como el Internet, ¿no? En cambio, en el phishing, eh, no ingresas propiamente al sistema, sino es un engaño a través, digamos, del mismo medio, pero no tiene que ver con alteración. No sé si podría precisarlo. Sí, claro. Justamente es como indica, ¿no? En el delito de estafa o con la modalidad del phishing, smishing y las otras modalidades de este tipo, median el engaño, ¿no? Entonces, en el delito de fraude informático, no media el engaño, sino basta con la suplantación de identidad. No. Basta con la suplantación de la tarjeta, ¿no? O la clonación de la tarjeta y el cual hacen el uso a través de internet para realizar diferentes compras o transacciones, ¿no? Transferencias. Son dos modalidades en sí para que configure el delito de fraude informático. El otro no lo recuerdo con mayor precisión, pero solo son dos para que configure el delito de fraude informático. Si me da unos minutos, por favor, yo les busco un ratito.
Sí, como les indicaba, ¿no? Hay dos modalidades para que se configure el delito de fraude informático. Uno de ellos es mediante el uso de la clonación de tarjeta, ¿no? Y el otro es a través del ransomware. Es decir, a través de un software te envía a una computadora y captan tus datos. Una vez que captan tus datos, con esos datos de tus tarjetas, de la información que han obtenido suya, hacen transacciones a través de Internet, ¿no? Pueden hacer compras, diversos artículos en diversas tiendas, pueden hacer transferencias, ¿no? Entonces, solamente de esa manera estaría configurando el delito de fraude informático. Y si en caso, si a través de las modalidades, una de las modalidades de estafa como el phishing, el smishing, obtienen los datos, y entonces estaríamos hablando sobre una modalidad de estafa, no propiamente dicho del delito de fraude informático, ¿no? No sé si aclaré un poco su duda. Busca ver dónde te sale. Sí, doctora. Sí, quedó claro. Más bien, de repente otro comentario, de repente para hacer de repente otra diferenciación, pues, en el delito de estafa, pues, el desprendimiento patrimonial, pues, la persona agraviada lo da de manera voluntaria, pues, ¿no? En estafa. Y en fraude informático, pues, el agraviado no lo da de forma voluntaria, sino el ciberdelincuente ya genera por sí mismo, a través de sus artimañas, ¿no? De sus artimañas, pues, ese perjuicio patrimonial. Claro, efectivamente. Usted tiene la razón. ¿Alguien más quisiera intervenir con respecto con alguna duda, tal vez un caso? Bueno, con respecto a la pregunta que hace Sonia Rosales, dice, doctora, buenas noches. ¿El phishing es un delito? Sí, es una modalidad del delito de estafa. El banco debe hacerse responsable en cuanto a eso. El banco tal vez debería hacer debería tomar alguna medida de seguridad, ¿no? Para proteger las cuentas bancarias de sus clientes, ¿no? Su servicio, ¿cómo podría explicar este aspecto? Tal vez utilizar alguna medida de seguridad, ¿no? Para proteger en cuanto al banco, ¿no? Pienso que sí debería haber una responsabilidad por el banco. Manuel creo que hizo ya la pregunta, ¿no? A través, ¿usó la palabra? Tenemos la mano levantada de Roger Quispe. Si puede efectuar su pregunta. Buenas noches nuevamente, doctora Jessica. En sí no es una pregunta, sin embargo, quería comentar en relación a un caso concreto que hemos tenido y si el razonamiento que nosotros hemos llegado es lo correcto o no, más que todo esa era nuestra pregunta, ¿no? Le comento el caso concreto. El hecho es que Juan Carlos Chipa Torres tiene sus redes sociales como es Facebook, y mediante esas redes sociales Facebook vende bienes como zapatillas o todo tipo de zapatillas, ¿no? Y sin embargo, como el negocio le va bien,
se dan cuenta de que tiene buenos clientes y justamente pues crean otro perfil de Facebook y inmediatamente haciendo los mismos datos procedieron a ofrecer, ¿no?, la venta de zapatillas. Lógicamente hay otros clientes que ya habían confiado en Juan Carlos Chipato Torres, procedieron nuevamente a depositar, sin embargo, este segundo perfil nunca los había enviado y pues lo reclaman a Juan Carlos Pérez, ¿no?, por redes sociales. Y el darse cuenta que existe otro Facebook con perfil que tenía, procede pues a presentar su denuncia por el delito de suplantación de identidad, artículo 9 del delitos informáticos. El hecho es que Juan Carlos Chipa Torres, en su perfil de Facebook, estaba como Juan Cachipa, ¿no? Eso era. Entonces, nosotros empezamos a analizar, decimos, o sea, si bien es cierto que la otra persona se ha hecho pasar por él, pero sin embargo, el perfil que tenía Juan Carlos Chipa Torres no era con ese tal nombre completo, sino en su Facebook era Juan Cachipa. Lógicamente a Juan Carlos le dicen Juanca, ¿no? Por el término. Entonces, no habría una suplantación de identidad, habida cuenta que la identidad se debe interpretarse justamente como es una norma blanca, y en tal caso nos hemos visto a acudir, digamos, al Código Civil. ¿Qué se entiende por identidad? La identidad es un nombre completo, nombres, prenombres, los apellidos, otros datos, como son los domicilios o la edad, ¿no? O los atributos de la personalidad. Entonces, si el agraviado dice, oye, a mí me han suplantado mi identidad, que yo me llamo Juan Carlos Chipa Torres, pero en el Facebook aparecía como Juan Cachipa, nosotros hemos considerado que por el principio de legalidad y tipicidad no encuadraría, pese que sí lo han, ¿no? Pese que sí lo han, el segundo perfil país, sí lo ha, ¿qué te digo?, obtenido un provecho económico, pero nosotros hemos considerado de que no habría una suplantación de identidad porque su perfil era Juan Chipa y no Juan Carlos Chipa Torres. Y decidimos pues archivar el caso a nivel despacho fiscal. No sé si el razonamiento que hemos llegado era lo correcto o nos hemos equivocado en ese momento, hace 2 años atrás. Gracias. Muy bien, doctor Roger. Es un caso controvertido, ¿no? Sí, pues efectivamente para hacer una suplantación de identidad los nombres tienen que estar idénticos, ¿no? En este caso varía, creo, el nombre del otro Facebook con el Facebook original de la persona que realmente hace las ventas, ¿no? Doctora, si me permite, por favor, para poder acotar. Sí, Miren, claro. acá hay un tema que nosotros tenemos que entender. Dentro del tema de uso de las tecnologías, existe lo que hoy se denomina la famosa identidad digital. Es una nueva identidad que como consecuencia del uso de las tecnologías hoy se viene dando, ¿no? Y hay que saber también que los perfiles de Facebook, los nombres los puedes cambiar las veces que tú quieras. Entonces el perfil de Facebook no me da a mí la garantía en el nombre de que ese nombre sea el mío o posteriormente lo cambio. Y lo que identifica a un Facebook como propietario de una persona es el ID del Facebook. El Facebook tiene un nombre, que es el nombre que nosotros colocamos en nuestra cuenta, pero tras ello hay un ID que identifica esa misma cuenta de Facebook. Y para cuestiones de procesos judiciales, lo que se valora más y se busca es el ID del Facebook, no el nombre del Facebook. Eso quería agotar, doctor. El doctor Miguel tiene la palabra. Sí, yo hablé, doctora, gracias. El doctor César. Doctora, si me permite, disculpe. Sí, por favor, adelante. Lo que menciona el compañero, el que me antecedió en dirigir la palabra, hay que tener en cuenta de que las políticas de privacidad de Facebook hoy en día ya no está trabajando en relación a ello. Es decir,
Si anteriormente se utilizaba el ID para poder identificar a una persona como tema histórico, era ¿cómo se llama? Por el tema de que posiblemente se lograba cambiar el nombre de usuario, el nombre del username de la persona, bueno, de la cuenta de usuario Facebook, que a lo mucho te permitía 2 veces cada 15 días. Hoy en día, las nuevas políticas de privacidad de Facebook dice, ¿sabes qué? El ID va a ser, ahora, hoy en día, se va a hacer cambiante. Es decir, o sea, ya no podemos abocar nuestras investigaciones. Por ejemplo, yo como analista en relación a investigación en fuentes abiertas, puedo decir de que eso es un ¿cómo le decimos? Esa es una traba que nos está poniendo ya Facebook, porque ya el ID ya no va a ser de forma estática, sino va a ser un poco dinámico. Me gustaría que el compañero revise las nuevas políticas de privacidad de Facebook y en relación a ello, tomar, ¿no?, sus precauciones y no basarse específicamente en el ID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Doctor Manuel. Sí, doctora. Bueno, doctora, yo soy César, el que participó, creo que fue Manuel. Ah, ok. Sí, doctora, bueno, solamente para agregar de repente la pregunta de nuestra compañera Sonia Rosales. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? El phishing, bueno, yo lo considero no un delito, sino más que todo una técnica que utilizan estos ciberdelincuentes, pues, ¿no? Y otro concepto que le doy, pues que considero que el phishing es como que un concepto criminológico que se le da, pues, de forma, ¿no?, internacional, que se le ha dado, o como el phishing, smishing, ¿no?, a fin de clasificar, ¿no?, y tener ordenadas de las diversas modalidades, ¿no?, que se vienen cometiendo para realizar lo que es el fraude informático, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para agregar de repente otro comentario respecto al ID, pues sí, lamentablemente, ¿no? Creo que va a ser muy perjudicial, ¿no? Que ahora el ID de cada cuenta Facebook sea ya no sea estática, sino sea dinámica. Sí, hace 1 o 2 semanas lo acabo de leer, las nuevas políticas, y realmente va a ser complicado, pues, ¿no? Porque realmente antes era como que el DNI de cada cuenta Facebook es ese ID, pues, ¿no? Entonces, eh, hay que ver y crear esos escenarios de lo que se nos viene, pues, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor César. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, yo quisiera preguntar, entonces, bueno, sí, efectivamente veo que han cambiado las políticas, pero entonces, ¿cuál sería, digamos, hoy la forma para poder identificar el perfil de un usuario en Facebook? Si ya, como dicen, el ID ya no es estático y en todo caso el nombre tampoco lo es. Entonces, ¿bajo de qué forma podríamos determinar que un perfil es, digamos, propiedad de una persona que lo ha creado? Si me permite, doctora, responder su pregunta de acá del doctor. Sí, por favor. Mira, como le decía, como analista en investigación en fuentes abiertas, hoy en día, creo que el día de ayer, el doctor Elías Puelles hizo mención de que hoy en día toda nuestra exposición de la información, todos nuestros datos digitales, nuestras huellas digitales, se van exponiendo constantemente. Por ejemplo, este año, justo hace pocas semanas, se difundió una brecha, una filtración masiva de Twitter, según tengo entendido, a raíz de las investigaciones. También el Facebook también ha sufrido una violación masiva de datos en abril de 2021, donde no solamente se expone cuentas de usuario, no solamente se expone identificaciones UID, bueno, y el ID de Facebook, también se expone los números telefónicos que se vinculan o que se han vinculado para el registro de una cuenta de Facebook. En realidad, esa información, como le digo, son brechas de seguridad, son filtraciones de datos que se dan, que se van a seguir dando, no solamente Facebook y Twitter, también se han dado en LinkedIn, también se han dado de otras redes sociales que uno como investigador siempre está abocado en estas investigaciones, ¿no? Valga la redundancia. Y en relación a ello, como le decía, a nosotros como investigadores nos sirve bastante esa información histórica, que a lo mejor en su momento yo tengo solamente una cuenta de Facebook, pero no sé cómo vincularla. Justamente por esas informaciones históricas que se van dando, es que nosotros
hacemos nuestras investigaciones. Claro, tengo entendido de que la información en fuente abierta no es considerada dentro de las investigaciones, pero nos sirve a nosotros como apoyo para poder corroborar con otros medios eficaces, ya sea las diversas páginas de las entidades peruanas, para nosotros corroborar de que efectivamente ese usuario tiene vinculación o tiene una posible vinculación con una determinada cuenta de Facebook. Y en relación, como le digo, eso es lo que tengo entendido. Me gustaría, la verdad, que muchos estemos también al tanto, ¿no? de estas diversas filtraciones, porque en realidad no entra en el campo legal, pero sí entra como un campo, como un apoyo a nosotros los investigadores. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Manuel, doctor Manuel. Sí, efectivamente, como el doctor Manuel acaba de mencionar, ¿no? A veces las investigaciones en fuentes abiertas, ya en España, ya dentro de las investigaciones fiscales, de los ministerios fiscales ya se vienen utilizando ese tipo de investigaciones en fuentes abiertas, ¿no? A través del uso de redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e incluso por el mismo Google, ¿no? Y entonces, a través de eso, realizando las investigaciones a través de esos medios, redes abiertas, podemos corroborar la identidad de una persona que posiblemente tal vez haya publicado algún mensaje de odio o algún hecho ilícito o un hecho que tipifica un delito, ¿no? Y entonces podemos identificar haciendo ese tipo de investigaciones en redes abiertas, justamente con la vinculación de las cuentas que tiene esta persona en diferentes redes sociales, ¿no? Como ya se ha mencionado. En Perú, no sé si todavía no sé si se están usando investigaciones en redes abiertas, pero sí desde el conocimiento que tengo en España, sí se están usando este tipo de investigaciones y allá se incorporan a las investigaciones este tipo de investigaciones en fuentes abiertas. Si no hay más otra intervención, eso sería todo de mi parte. Doctora Camargo. Sí, doctora Jessica, la verdad, muy interesantes las exposiciones de usted y del doctor Martín. Les agradecemos. La sesión de hoy día ha sido muy enriquecedor con las dudas y las consultas que se han generado entre los asistentes. La tercera sesión se estaría desarrollando el día de mañana. Tenemos pendiente compartirles la grabación de la primera sesión, o sea, no se preocupen, eso está pendiente. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias a usted, doctora Camargo, y también al doctor Elías por la oportunidad que nos ha brindado, ¿no? De compartir nuestros pocos conocimientos. Muchas gracias. Y también gracias al público presente, ¿no? Por su participación más que todo y colaboración. Doctor Martín. Igualmente, doctoras, muchísimas gracias a todos por la oportunidad también y como dice la doctora Jessica, también a los presentes porque he escuchado también atentamente cada una de las participaciones. Ha sido muy interesante las posiciones que cada uno defiende en lo que respecta a la interpretación propia de la normativa, ¿no? E inclusive de la actualidad, porque hay muchos, como es un tema que va innovándose constantemente, es importante, como dijo el último participante, ir no desconociendo las informaciones de apoyo que comúnmente no son válidas en una investigación, pero sí coadyuvan a poder apoyar una investigación. Y muy interesante, muy agradecido con todos. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Un gusto. Nos encontramos nuevamente mañana. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.